Asiente con la cabeza y quiero saber por qué, a ver. Porque antes, cuando empezó a hablar Hugo, habló de la visita del ministro Soria para impulsar en el medio de la pandemia, en el medio de este momento que el propio gobierno dice el más duro que estamos atravesando, una agenda que solamente preocupa al kirchnerismo, que es modificar la ley del Ministerio Público Fiscal. Y básicamente tiene muchas cosas esta media sanción que vino del Senado que la vuelven absolutamente inconstitucional. Pero la más importante, y creo que es el núcleo de lo que el oficialismo quiere, es cambiar la mayoría para nombrar al procurador. ¿Y saben por qué es importante poner un procurador? Entre muchísimas otras cosas, porque es el que lleva adelante la acción penal y sobre todo es el fiscal ante la Corte. Claro, ahí está. ¿Cómo creen que van a terminar y dónde van a terminar muchas de estas causas? Bueno. Claro, la preocupación de Cristina Fernández, muy bien explica la diputada, es: hay que correr a Casal, a quien ayer fue acusado por interinato. A ver, el interinato es llegar a ese cargo después de Gil Carbó como jefe de los fiscales por la larga trayectoria de Casal. 28 años en el cargo de procurador fiscal ante la Corte. Eso no lo invalida, digamos, el interinato. Sin embargo, ahí lo que quiere modificar es la ley para elegir a un nuevo procurador, porque finalmente estas causas en donde Cristina puede ser condenada se dirimen en la Corte y el Estado es representado por un fiscal del Estado que tiene que acusarla frente a ese organismo. Fíjate cómo la preocupación del gobierno tiene a Soria como abanderado ahora en un plenario ayer en el que la oposición no se presentó. La verdad que en ese sentido da batalla la oposición para evitar que el gobierno avance con una reforma que es atemporal, que no tiene nada que ver con las urgencias de la Argentina. Sin embargo, Soria se pone el traje de guerra y avanza con sus intentos, que por supuesto tiene sus adalides en Moró y en otros que quieren incluso juzgar a los jueces que condenaron a otros funcionarios del kirchnerismo. ¿Qué pasa, Mariana? Claro. No, nada, que preguntaba, quería preguntarle por qué no fueron, claro, si eso es bueno en realidad o no lo es, no sé, porque de alguna forma sentar presencia, discutir o no ir, hay una diferencia. Porque no ir es dejarles el camino de alguna manera libre, ¿no? ¿Es cierto que les pidieron por adelantado las preguntas? Sí, pretendían que hiciéramos las preguntas por adelantado, que no pudiéramos preguntarle al ministro sobre su exposición, o sea, íbamos simplemente a escuchar al ministro lo que tenía que decir, pero sobre todo lo nuestro fue una posición política. Ayer era una reunión informativa, no se resolvía nada, por eso la ausencia de la oposición no tenía ningún efecto legal, jurídico. Pero tenía un efecto político muy importante, que es dejar claro quiénes van a acompañar y quiénes no van a acompañar este intento de subordinación del Ministerio Público Fiscal al poder político. Juntos por el Cambio no va a acompañar. El oficialismo solo no tiene los votos. Así que es muy importante, claro. Eso es muy importante que los ciudadanos tengan claridad sobre eso. Y nos pareció que la manera mejor para ilustrarla era no participar de esta reunión, porque habían salido algunas notas en algunos medios diciendo que se había acordado la modificación de esta ley. De ninguna manera Juntos por el Cambio va a acompañar. Perdóname que repase para la gente sobre todo lo que significa modificar la ley para elegir a un jefe de los fiscales. Hoy es por 2/3, ¿no es cierto? Es decir, que se requiere el acuerdo de las dos partes para elegir al jefe de los fiscales que representa a la Argentina frente a posibles causas de delito federal. En cualquier delito federal. Ahora, lo que quiere hacer el gobierno es que sea por mayoría simple. Es decir, si son 10, que 6 ya demuestren la aprobación y puedan elegirlo a dedo en ese sentido. Quieren poner que la regla sea la elección por la mayoría absoluta del Senado. ¿Saben quién tiene mayoría desde el año 1983 que retornó la democracia en la Argentina en el Senado? El peronismo. El peronismo. Claro. Entonces están poniendo una ley para que de ahora en adelante solamente el peronismo, sin ninguna otra fuerza política, pueda nombrar al procurador, que es el jefe de los fiscales, que tiene la acción penal con el nuevo Código Procesal Penal que está implementándose y que vamos a pasar a otra forma de llevar el debate, donde el fiscal va a tener en sus manos que tanto impulsar como decidir no impulsar una acción penal. Y además de esto, tiene la media sanción del Senado una enorme cantidad de cosas, tal vez la más grave, la modificación al Tribunal de Enjuiciamiento.
donde sacan de esa composición a fiscales y agregan políticos, miembros de la bicameral y miembros del Poder Ejecutivo. 4 sobre 7 son políticos. ¿Saben cuál es la mayoría para suspender a un fiscal que pretende el oficialismo? 4. Claro. Entonces eso no solamente pone en riesgo la figura del procurador general, sino de cualquier fiscal. Los fiscales que necesitan independencia, y por eso está puesto así en el artículo 120 de la Constitución Nacional, porque tienen que defender a la sociedad ¿de quién? Bueno, de los narcotraficantes, de los corruptos, de los lavadores de dinero, es decir, de gente muy poderosa. Estos fiscales tienen que tener independencia para defendernos a todos como sociedad. No pueden ser un apéndice del poder político. Muy claro, diputada, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Vamos al encuentro de nuestro compañero Martín Tetaz. Martín, ¿cómo te va?